Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular les doy la bienvenida y nuestros agradecimientos por acompañarnos en la lectoría y obviamente en nuestros webinars. Y hemos comenzado este 2023 con nuestro primer webinar, un tema tremendamente interesante, y tenemos a nada más ni nada menos que la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que nos va a acompañar y que va a ser presentada. Este webinar es con respecto a la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es una guía que se publicó con fecha 30 de enero, es bien reciente, pero ya los consultores, los titulares están bastante preocupados y ocupados de cómo implementar esta guía en los proyectos que se están evaluando. Como yo les dije, vamos a contar con la presencia y la participación de la directora ejecutiva del CEA, Valentina Durán, que nos va a exponer en aproximadamente 25 minutos la guía, y después tendremos los comentarios de tres invitados muy relevantes de punto de vista de su trayectoria profesional y su experiencia para recoger los comentarios de la guía, la forma de implementarlo. En primer lugar, nos va a acompañar con sus comentarios Clemente Pérez, socio, director de Sustentable y socio de Guerreros y Olivos Abogados. También nos va a acompañar Jordana Mesen. Jordana también es abogada, litigante, ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental y hoy día consultora en We Are One. Y también nos va a acompañar, lo tenemos acá en pantalla, don Andrés Pirasoli, abogado, hartos abogados, como ustedes pueden ver, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Oregon y el negociador de Chile en las cumbres climáticas y en particular en la COP21 del Acuerdo de París. Así que, sin más, yo quiero dejar y tengo el honor de presentar a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, abogada de dilatada trayectoria en la materia, ex directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Así que, directora, un gusto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo, ex ministro del Medio Ambiente también con una destacada trayectoria. Muchas gracias por esta invitación y es un honor también compartir este panel con Jordana, Andrés y Clemente, quienes también tienen una gran experiencia y son voces muy autorizadas tanto en el tema ambiental como en el tema de cambio climático. Estamos muy satisfechos también y agradecidos de que nos inviten como servicio, porque este es un trabajo muy importante y estamos haciendo muchos esfuerzos de difusión, así que realmente nos viene muy bien. Estamos haciendo grandes esfuerzos de capacitación en esta guía. De hecho, la próxima, que es abierta, libre y gratuita, es el 4 de abril. Están todos invitados a capacitaciones ya más profundas desde lo técnico. Así que vamos ahora a proyectar la presentación. ¿Usted me confirma si se ve bien? Lo estamos viendo. ¿La ¿Falta están viendo? modalidad de presentación? No, todavía no, pero están viendo la presentación. Sí. Muy bien, y voy a subir. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Valentina, solamente, al menos yo veo la diapositiva siguiente con comentarios. A ver, ahí. Perfecto, ahí sí, Valentina. Ya. Muchas gracias. Bueno, esta guía metodológica se inserta dentro de los ejes de esta gestión en el Servicio de Evaluación Ambiental. Cuando ingresamos, acorde con los ejes también principales del gobierno, del gobierno del presidente Boric en su programa ambiental, nos propusimos conducir el servicio en torno a tres grandes ejes. El primero de ellos, que es el eje, digamos, paraguas, tiene que ver con asegurar una evaluación de impacto ambiental de excelencia y técnica. Esto significa que sea apegada a la normativa, tanto en el fondo como en los procedimientos, haciendo los mayores esfuerzos por unificar criterios. ¿Para qué? Para dar confianza y certezas a todos los actores que intervienen en la evaluación de impacto ambiental. Desde luego, a la ciudadanía, a las comunidades que están por la protección del medio ambiente y de su entorno
inmediato, y por supuesto también a los titulares de proyectos que necesitan tener reglas claras, y eso es una demanda histórica, ¿no es cierto? Así que ese es el primer eje que permea toda nuestra gestión. En segundo lugar, y tiene que ver con la forma, ¿no es cierto?, como nos hemos propuesto trabajar, es iniciar progresivamente la implementación del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué digo progresivamente? Porque el mismo Acuerdo de Escazú plantea el principio de progresividad y de no regresión, y se plantea como un acuerdo de piso, ¿ah?, para asegurar el ejercicio de estos tres derechos humanos, que son el derecho de acceso a la información, a la participación y la justicia en asuntos ambientales, todo ello para permitir, digamos, y asegurar el derecho a un ambiente sano y también el ejercicio de otros derechos. Así que esta es la forma como debemos trabajar. Esto es algo que ya estaba incorporado en nuestra legislación y que ahora se enfatiza en el sentido que tenemos que ir avanzando de manera más sistemática en toda la institucionalidad ambiental y en general en la institucionalidad pública en estos tres derechos de acceso. Así que ahí hemos hecho varios esfuerzos y seguiremos haciendo a lo largo de este periodo y aquí en adelante, porque este es ya un compromiso nacional. Y el tercer eje, que tiene que ver más específicamente con la presentación de esta mañana, es la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Estamos en una triple crisis ambiental, ¿no es cierto? Una crisis climática, una emergencia climática, ¿no es cierto? También estamos ante una gran crisis de pérdida de biodiversidad y una gran crisis de contaminación. Esto plantea un desafío muy grande, entendiendo que además, como país, hemos enfrentado crisis sociales y también estamos en un momento globalmente de dificultades económicas. Entonces esto nos vuelve, ¿no es cierto?, a este primer eje que tiene que ver con la unificación de criterios y con dar certezas. Aspiramos a ser lo más predecibles posibles en un contexto que nos trae muchas incertezas, que no tienen que ver con la gestión que puede hacer el servicio ni el gobierno, sino que tiene que ver con que estamos en una crisis climática que plantea distintos escenarios en que, bueno, nuestro país está haciendo grandes esfuerzos y sumándose en el concierto internacional, lo sabe muy bien Andrés Pirasoli, pero que nos plantea evidentemente grandes incertezas. Así que en ese contexto es que venimos trabajando en el servicio, desde antes que yo ingresara, el servicio había encargado consultorías y venía trabajando en una primera guía metodológica para incorporar el cambio climático, que es lo que estamos presentando esta mañana. Y esto porque como país sabemos que presentamos los principales, la mayoría de los criterios de vulnerabilidad al cambio climático que establece la misma Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal, estamos expuestos a los desastres naturales, etc. Y estamos entonces en este contexto de urgencia climática. Otro contexto también que creo que es importante tener en cuenta, todo esto nos hace entender que si antes a lo mejor se pudo afirmar, hoy ya no es posible afirmar que la evaluación de impacto ambiental pueda prescindir de la consideración del cambio climático. Hoy no es posible sostenerlo. Y eso es porque estamos ante una crisis climática. Y a eso se agrega, por supuesto, que tenemos, ya vamos a hablar, que tenemos una ley marco de cambio climático. Y tenemos que agregar un contexto que es la jurisprudencia, ¿no es cierto? Como esto resulta cada vez más evidente que la evaluación de impacto ambiental, cuando está evaluando el impacto que tienen proyectos en el territorio, debe considerar los distintos escenarios que se presentan con las amenazas climáticas. Esto también comienza a resultar evidente para los tribunales y para las cortes. Entonces tenemos, y eso están citados, digamos, en los pie de página de la misma guía que estamos presentando esta mañana, tenemos sentencias que han venido diciendo, no es unánime, pero cada vez más, que han venido diciendo que debe considerarse los escenarios de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. De distintas formas se viene diciendo en los tribunales nacionales y por la Corte Suprema. Y por otra parte también tenemos un contexto global, que es el contexto de la litigación climática, que lo traigo aquí a colación porque es una realidad. Hoy día, ante la emergencia climática, existen grupos que se organizan para pedir, para exigir que los gobiernos hagan su mayor esfuerzo. También se dirigen
exigiendo estos mayores estándares al sector privado, porque todos entendemos que estos son esfuerzos públicos y privados, pero en relación con lo que tienen que hacer los gobiernos, hay ya varios casos, digamos, en el mundo. Hoy tenemos una nueva sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea en relación con el gobierno de Bulgaria, pero hay muchos centros de estudio que están trabajando y muchas organizaciones que están trabajando ante esta emergencia climática, jóvenes, académicos, incluso también desde sectores empresariales vinculados con aquellas tecnologías eh, que avanzan en la transición ecológica y en la transición energética. Así que eso también es una realidad, y también es un factor de incertidumbre, si es que hablamos de la certeza y la incerteza en relación con el desarrollo de los proyectos, porque estamos expuestos como sector público a que se nos reproche que no estamos haciendo suficiente ante esta emergencia climática. Así que quiero plantear esto como contexto. Ahora, se elabora esta guía en el contexto de este eje que les hemos comentado, en el contexto de esta emergencia climática, en el contexto de las obligaciones de Chile que están establecidas en la estrategia climática de largo plazo, en la NDC, que es la contribución nacionalmente determinada de Chile en relación con el cambio climático, y esto tiene una bajada muy importante, que es la Ley Marco de Cambio Climático, publicada en junio del 2022, que ya nos dice por primera vez en la ley que los proyectos que se someten a evaluación de impacto ambiental tienen que considerar el cambio climático en los componentes del medio ambiente, y que también tienen que decir cómo se relacionan los proyectos con los distintos instrumentos de cambio climático. Esto es algo que la misma ley de cambio climático establece nuevos instrumentos que están en fase de desarrollo. Algunos ya existían, otros se están desarrollando, planes sectoriales de mitigación y adaptación. Y esto abarca por primera vez a todo el sector público, el Ministerio de Defensa, Salud, Transporte. Todos tienen que trabajar de manera coordinada en la elaboración de estos planes, y también, por supuesto, los planes, los instrumentos regionales que van dando la bajada tanto en mitigación como en adaptación. Entonces, en este contexto de cambio, con esta ya obligación legal, nosotros hemos identificado la necesidad de entregar criterios y de instaurar una metodología para la evaluación de proyectos en este contexto de las nuevas amenazas y vulnerabilidades que presentan los distintos componentes o elementos del medio ambiente ante los efectos adversos del cambio climático. Y aquí hay que agradecer, por supuesto, a los funcionarios y funcionarias del servicio que trabajaron de manera integrada con las distintas, no solamente la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, sino que la División Jurídica, con aportes de las direcciones regionales, con una consultoría externa previa, y esta guía además fue discutida con el Ministerio del Medio Ambiente, con la DGA, con la Senapred, que es la ex ONEMI, así que aquí hay un trabajo importante del sector público en esta primera guía metodológica. Entonces aquí lo que estamos dando es una metodología general, para que, previo al ingreso de los proyectos, las declaraciones de impacto ambiental y los estudios hagan un análisis de los efectos del cambio climático en sus proyectos. Esto no es una revisión exhaustiva de las posibles interacciones de un proyecto en el territorio en que se inserta con el cambio climático, sino que es un enfoque general y metodológico. Y por supuesto, y esto es muy importante, su alcance se complementa con las guías, los criterios de evaluación y los instructivos que están vigentes y que siguen estando vigentes. Al margen de eso, vamos a seguir trabajando, y por ejemplo un próximo documento va a tener que ver con el cambio climático y los recursos hídricos. Vamos a seguir trabajando en esto, pero quiero dejar muy en claro que hay guías y instructivos que están vigentes y que se siguen aplicando respecto a los distintos pasos de la evaluación de impacto ambiental. Y esto se inserta en un contexto de coherencia que tenemos que dar al sistema. Aquí esta metodología complementa la metodología de evaluación de impacto ambiental que todos los consultores y consultoras y funcionarios ya conocen, agregando elementos que nosotros estamos alertando que deben ser considerados. Y eso se inserta también en la forma de trabajo que tiene la evaluación de impacto ambiental, y que está reflejada, por ejemplo, en el artículo 18, que es el que nos dice cuáles son los contenidos de los estudios de impacto ambiental, que cuando hablan de la línea de base, se debe considerar si corresponde la posible evolución de los atributos relevantes de la línea de base, considerando considerando, digamos, la situación del proyecto, y en este caso considerando, entonces agregamos, considerando el cambio climático. No podemos ser ciegos a cómo va a evolucionar esa línea de base
con los escenarios de cambio climático que se nos presentan. Entonces tiene que ver esto finalmente con responsabilidad. Y por otra parte, también el reglamento nos dice que cuando corresponda la predicción y evaluación de los impactos, tiene que considerar el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto en su condición más desfavorable. Nuevamente, principio preventivo que está en nuestra ley, ¿no es cierto?, desde el año 94. Y también en los planes de prevención de contingencia y emergencias, si en la descripción del proyecto de actividad en relación con las características de su lugar de emplazamiento se deduce en eventual situación de riesgo, el titular debe proponer un plan de prevención de contingencia y un plan de emergencia. Eso todos lo sabemos, quienes estamos en la evaluación de impacto ambiental, y estos planes no pueden ser ciegos entonces a los riesgos climáticos, sino que todo lo contrario. ¿Y cuáles son los riesgos de no incorporar estas metodologías en la evaluación de impacto ambiental? No hacerlo nos puede llevar a subvalorar la significancia de los impactos ambientales. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay impactos ambientales significativos que son los que motivan el ingreso de un proyecto como estudio y que esos impactos significativos originan medidas. Entonces, no considerar estos efectos del cambio climático nos puede llevar a subvalorar la significancia de los impactos ambientales y también de los riesgos, con la consecuencia de que podrían no establecerse planes de medidas, de seguimiento y de prevención de contingencias y emergencias que fueran suficientes para abordar estos impactos y estos riesgos. Nuevamente, esto aplicando el principio preventivo y el principio precautorio, que hoy día ya es un principio que está reconocido en nuestra legislación y está de hecho en la Ley Marco de Cambio Climático, así que no es algo que podamos ignorar. Los tiempos de discutir si teníamos el principio precautorio en nuestra legislación ya terminaron. Bueno, ¿cuáles son los principales contenidos de esta guía? Esta guía se estructura sobre la base de pasos. Estos 7 pasos, entiendo que aquí hay muchos consultores que están asistiendo a este seminario. Estos pasos son los pasos habituales de la descripción de un proyecto, de cómo se enfrenta la evaluación de impacto ambiental. Nosotros estamos diciendo que en estos 8 pasos tenemos que considerar el cambio climático. Cuando justificamos la descripción del proyecto, dónde se ubica este proyecto, cuando describimos los objetos de protección que reciben estos impactos, cuando delimitamos las áreas de influencia, cuando hablamos de los impactos significativos, y si es que hay impactos significativos, cuando describimos los objetos de protección receptores de estos impactos, cuando elaboramos los planes y medidas, y cuando describimos los riesgos. Entonces se estructura sobre la base de estos pasos lógicos, que son pasos que ya están todos ustedes, quienes son consultores, ya están familiarizados con estos pasos lógicos. Y en estos pasos, entonces, de acuerdo con la metodología que está representada aquí en este cuadradito, que todos conocen y que ya vienen en las guías de descripción de proyectos, en estos pasos nosotros estamos proponiendo algunas preguntas metodológicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en relación con la localización, ¿es un territorio expuesto a los efectos del cambio climático? En relación con la temporalidad, pensar en cuál es la vida útil del proyecto, cuáles son las obras permanentes y cuáles son las obras estacionales y cómo estas se relacionan con los riesgos climáticos. También en relación con los recursos naturales que se extraen o que se usan, y ahí tenemos una tabla relativa a los riesgos y a los impactos en los recursos naturales. Y en las descargas de contaminantes, nos referimos tanto a los efluentes como a las emisiones y a los residuos. En relación con las emisiones, aquí existe una recomendación de cuantificación y captura de los gases de efecto invernadero. No estamos nosotros facultados para pedir más que eso, pero sí se recomienda que se haga una cuantificación, un primer ejercicio. Esto se venía diciendo ya y recomendando por distintos actores hace tiempo. Y también entonces considerar, si es que vamos a hablar de efluentes, por ejemplo, bueno, esos efluentes llegan al agua. ¿Cuánta agua vamos a tener en relación con los riesgos climáticos? Y esto tiene una implicancia directa en la dilución de los contaminantes en el agua. Y lo mismo puede pasar con los residuos y los riesgos que tengan en la disposición. Luego, se invita en las tipologías de proyecto, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo del proyecto para vincular el objetivo del proyecto con su tipología y con los planes relativos a cambio climático, impactos y riesgos.
Luego tenemos el segundo paso. No me voy a referir con tanto detalle a todos estos pasos para dejar tiempo, ¿no es cierto?, a los comentarios, y porque también las capacitaciones que estamos ofreciendo como servicio van dando cuenta detallada de cada uno de estos pasos, así que están todos y todas invitados a tomar estas capacitaciones. Pero me quiero detener en este segundo paso, que es la descripción de los objetos de protección. Aquí hay que hacer un análisis de la posible evolución de los componentes del medio ambiente debido al cambio climático, considerando en la descripción de estos componentes las singularidades ambientales, reconociendo amenazas, exposiciones y vulnerabilidades. Y aquí estamos diciendo, usen la herramienta llamada Atlas de Riesgos Climáticos, ARCLIM, que ha desarrollado el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo del CR2, y con apoyo también internacional de Alemania, y este es un instrumento que ya existe, que el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en su actualización, así que aquí hay una apuesta de usar este instrumento, este Atlas, que es muy interesante y muy útil para todos los que intervienen en la gestión ambiental. Entonces, de esta manera, conociendo los niveles de amenaza, exposición y vulnerabilidad, se puede concluir respecto al riesgo climático. Esto no obsta, sabemos que la ciencia avanza muy rápido, no obsta a la consideración de avance científico y de las publicaciones, ¿no es cierto?, actualizadas de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, las mejores prácticas ambientales y los conocimientos afianzados. Pero aquí hay una herramienta importante, igual que el Geoportal SynBio. En tercer lugar, no miré la hora, no sé cómo estoy con el tiempo. No sé, ningún problema, Valentina. Ya, muy bien, ya. Muy bien. Bien, se me olvidó mirar la hora. Bueno, en el tercer paso tiene que ver con la identificación y descripción de los impactos y la delimitación del área de influencia. Aquí pueden haber en los impactos directos e indirectos cadenas de consecuencias. Entonces, aquí hay que mirar aquellos impactos que presenten sinergias negativas. No estamos hablando aquí en este momento de impactos sinérgicos con otros proyectos, sino que estamos hablando de los proyectos que presenten sinergias negativas con los efectos del cambio climático. Esto está definido en la guía, que significan las sinergias negativas. Aquí entonces tenemos una tabla, y aquí muestro un ejemplo. Hay un factor generador del impacto de un proyecto, que es la extracción de aguas superficiales o subterráneas. Esto debe considerar dentro de los riesgos climáticos que hay sequías que se pueden ver magnificadas. Esto implica una sinergia negativa en el sentido de que puede disminuir la cantidad de agua continental en cuerpos de agua superficiales o subterráneos en relación con un objeto de protección de nuestra legislación, que es el recurso hídrico, el agua. Entonces, respecto de esto, nosotros ofrecemos preguntas conductoras. El proyecto de propuesta aumentará la demanda de agua en zonas propensas a sequías. Utiliza el proyecto recursos hídricos durante periodos secos, incrementando la escasez de agua. Se fija que son pasos metodológicos para no ignorar, sino que integrar responsablemente los escenarios más desfavorables en relación con cada uno de los componentes del medio ambiente. Es por lo demás lo que nos han dicho, digamos, lo que nos dice la Corte Suprema desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Estado, coordínese, utilice el principio precautorio, el principio preventivo, sea responsable, anticípese a los escenarios. Tengo como abogada, digamos, me vienen a mi memoria varios casos de sentencias importantes en que la Corte Suprema ha hecho un llamado a las autoridades a considerar los escenarios que se presentan y que deben ser predecidos por las autoridades cuando adoptan sus distintas autorizaciones. En ese sentido, es que nosotros consideramos que esta guía metodológica viene a dar cierta certeza y a responder a las exigencias cada vez más altas que enfrentamos todos, sector público y sector privado. Y así podemos seguir con los distintos pasos, la predicción de los impactos y la identificación de su significancia, para ver cómo evolucionan los componentes en una situación con proyecto, usando herramientas cualitativas y cuantitativas. Y aquí tenemos distintas tablas. Esta guía se estructura sobre la base de pasos, y en estos pasos tenemos distintas tablas con propuestas de preguntas y de consideraciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que considerar que la salud es un objeto de protección, ¿no es cierto?, un bien jurídico protegido. El principal impacto de la salud humana se puede presentar porque se modifica la dispersión de contaminantes, eso modifica las rutas de exposiciones en relación con el viento, las temperaturas. Entonces hay que considerar
las condiciones climáticas históricas más desfavorables y la máxima capacidad de operación del proyecto. Esto es algo que quienes trabajan en el sector ya están familiarizados a considerar el escenario más desfavorable. No se pide que se evalúen varios escenarios, sabemos que son muy difíciles, sino que aquí hay una opción en acuerdo, porque esto fue consultado con el Ministerio de Medio Ambiente, con la AGIA, con los distintos organismos con competencias ambientales, y se opta por considerar el escenario más desfavorable, que es el RCP 8.5, que esto tiene que ver con las trayectorias, ¿no es cierto?, de las emisiones, las trayectorias estimadas de las emisiones. Y así seguimos con la descripción de los objetos de protección en el paso 5, con distintas, y se destaca cuáles son las fuentes de información que hoy día están validadas para este paso. Si seguimos con el paso 6, tiene que ver con la evaluación del impacto significativo, ¿no es cierto? Cuando ya no es posible descartar el impacto, tenemos un impacto significativo, y cuáles son los objetos de protección del sistema en relación con el cual tenemos que analizar y estudiar y poner un foco, ¿no es cierto?, en los impactos significativos, para luego, paso 7, elaborar las medidas, los planes de medida y los planes de seguimiento. Y estas medidas y ese seguimiento tienen que estar evidentemente enfocados en la adaptación climática y en el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático. Entonces aquí se deben predefinir acciones a adoptar en caso de desviaciones al comportamiento esperado. Entonces aquí sí nos tenemos que ir poniendo en distintos escenarios, y esto implica poner monitoreos periódicos de esas variables críticas. Esto es una forma de abordar la incertidumbre que nos presenta el cambio climático y los distintos escenarios posibles a través de una metodología que busca incorporar de manera sistemática los aprendizajes. Se dice hace mucho tiempo la evaluación de impacto ambiental requiere mayor flexibilidad. Aquí estamos incorporando cierta flexibilidad frente a distintos escenarios que se pueden presentar. Se advierte que si la medida debe cambiar sustantivamente y aquellos cambios no quedaron establecidos en la resolución de calificación ambiental, es posible que el proyecto deba ingresar nuevamente al sistema. Y también puede darse el caso de que si las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento cambian sustantivamente, puedan tener que ser revisadas de acuerdo con el procedimiento establecido del artículo 25 quinques de la ley. Y por último, el paso 8 tiene que ver con los planes de prevención de contingencias y de emergencia. Aquí ofrecemos preguntas para verificar la presencia de riesgos y ejemplos de acciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay marejadas ciclónicas, si hay trombas marinas? Estamos viendo, acabamos de tener un verano, ¿no es cierto?, con un gran nivel de marejada, muchos lo vimos en las vacaciones, eso ya parece que se instala, ¿no es cierto?, como una realidad. Lluvias extremas, inundaciones, desbordes de ríos, incendios forestales, no tengo que decir, ¿no es cierto?, que esto pasan a ser riesgos a los que cada vez, lamentablemente, nos tenemos que familiarizar. Entonces, en relación con estos riesgos, tenemos que ofrecer acciones. Bueno, estos son los pasos metodológicos y dónde hay que reflejar estos análisis realizados en la documentación de la evaluación de impacto ambiental, tanto en los estudios como en las declaraciones. Y aquí tenemos una tabla final, que es una tabla que nos resume y nos dice cómo se vinculan los contenidos mínimos de una guía y de un estudio con los análisis que se van realizando en cada paso, ¿ya?, para ofrecer, como decimos, esta ayuda, esta metodología que estamos hoy día ofreciendo, tanto en relación con la consideración de la suma de los impactos, como la descripción cuando se describe la relación de un proyecto con las distintas políticas, planes y programas, y en la consideración, la relación del proyecto con las políticas y planes que han sido evaluados estratégicamente. Ese es el documento. Esto en la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana estamos certificados, ISO 9001, tenemos un sistema de gestión y trabajamos sobre la base de la mejora continua. Por lo tanto, hemos establecido, y esto fruto de los diálogos que hemos tenido con distintos sectores, con distintos gremios, también con ONG que nos han venido a plantear preocupación por las guías y por los distintos instructivos, etcétera, es que hemos planteado una página web, comentarios.documentos@sea.gov.cl, en la que están todos y todas invitados a ofrecer sus comentarios y sugerencias en relación con estos documentos. Ya en el poco tiempo que llevamos instalada, digamos, y que hemos difundido este correo electrónico, ya hemos recibido sugerencias, y eso ya nos ha llevado a modificar algunas guías o algunos criterios. Así que quiero que sepan que esto es real,
y que estamos efectivamente considerando estos comentarios que nos llegan para ir perfeccionando estos documentos. Y por supuesto, estamos en espera, todos sabemos, estamos en espera del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos va a decir específicamente cómo es que se tiene que incorporar respecto de algunas consideraciones el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, y en ese sentido, evidentemente, esta guía puede tener que ser adaptada o modificada, así que en ese contexto de mejora continua es que estamos trabajando. Hemos recibido ya aproximadamente 50 correos electrónicos aportando sobre todas las guías en las que estamos trabajando, y estamos muy agradecidos de ese gran interés. Y por último, recalcar que producto del gran interés que está teniendo, estamos trabajando efectivamente, estamos sacando muchas guías y muchos criterios, que esto viene de esfuerzos, porque esto no nace cuando llega Valentino Verán al servicio, esto tiene que ver con esfuerzos, digamos, que vienen desde hace ya años en el servicio, que se han ido contratando consultorías, se ha ido trabajando en un departamento de estudios de manera integrada con el resto del servicio, en establecer criterios, recogiendo cuáles son las buenas prácticas, y esto significa que efectivamente en los próximos meses van a aparecer nuevas guías y nuevos criterios, y en relación con esta guía específicamente, tenemos previsto del 4 de abril, tenemos la próxima capacitación, hemos aumentado los cupos en general de capacitaciones en nuestras charlas gratuitas, estamos haciendo luego con ayuda de los directores y directoras regionales, estamos haciendo charlas específicas para los OAECA, los organismos públicos con competencias ambientales, y tenemos también, estamos creciendo en nuestra plataforma SEA Capacita, con cursos en que de forma gratuita se pueden certificar competencias y aprendizaje, y esto es importante también. Creemos que estamos entregando, ¿no es cierto?, una importante formación que nos permite otorgar mayores certezas, porque queremos llegar a todos los grupos de interés en el sistema. Esto ha despertado mucho interés de todos los sectores en materia ambiental y en la evaluación de impacto ambiental. Así que eso es lo que les quería presentar esta mañana, y bueno, voy a estar muy atenta a los comentarios de los panelistas para poder contestarlos de la mejor manera. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a usted, directora, por esa completísima exposición donde vimos ahí los 8 pasos que considera la guía. Debo decirles que este seminario web está siendo grabado y va a quedar en las redes sociales de País Circular para su consulta, y agradecemos a los más de 700 personas que hoy día nos acompañan en línea entre la presentación en Zoom, en vivo, paiscircular.cl, y a través de Zoom, que los que están hoy día también conectados. Quiero en esta parte ofrecerle la palabra a nuestros invitados, a recibir los comentarios, que son 3 profesionales de larga y reconocida trayectoria, y que tienen un contacto también con los titulares, con el mundo de los consultores, que en esta etapa de implementación de esta guía, que es nueva, es muy relevante. Entonces, en primer lugar, quiero ofrecerle la palabra a Clemente Pérez. Clemente es socio del estudio jurídico Guerrero Olivos y director de Sustentable. Sí, Clemente, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo, por la invitación a País Circular, a Valentina, a directora y a todos los participantes. Tengo varios comentarios y voy a tratar de remitirme en los 7 minutos. En primer lugar, me parece muy buena noticia la guía, que se produzcan estos espacios de conversación, 500 participantes, que estemos reflexionando, que estemos ordenando la conversación, ordenando la forma en que se va a presentar el riesgo climático en los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Es súper relevante. En segundo lugar, me encanta como parte, porque nos recuerda la guía que el objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental es revisar si un proyecto se ajusta a la normativa vigente. Lo digo porque a veces algunos evaluadores, sobre todo, se enfrentan a los proyectos como si me gusta o no me gusta. Y la guía nos recuerda que no es si me gusta o no me gusta. Estoy pensando un poquito en los WhatsApp, ¿no es cierto?, del proyecto inmobiliario de Ñuñoa. No es si me gusta o no me gusta un proyecto, es si se ajusta o no se ajusta a la normativa vigente, y parte la guía con ese punto que me parece súper relevante. Y otra cosa que me gusta mucho es que este no es un esfuerzo aislado en materia climática, sino que esto va de la mano de una serie de otros esfuerzos, bueno, dirigidos por la ley, en distintos ámbitos. Hace un esfuerzo de humildad, incluso la guía, cuando dice este es un instrumento de tercer orden. Efectivamente,
dice, no se busca mitigar con el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino velar porque se cumpla la normativa. Es casi un esfuerzo, un ejercicio de humildad, porque la verdad es que todos sabemos la potencia que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental. El velar porque se cumpla la normativa vigente es súper importante, y esto va de la mano con otros esfuerzos, por ejemplo, las normas de emisión que se irán a dictar, el impuesto verde, que también está cumpliendo, aunque es insuficiente, está cumpliendo un rol, y la norma de carácter general 461 de la Comisión de Mercado Financiero, que yo le atribuyo mucha importancia a esto, de que las grandes empresas tengan que informar, ¿no es cierto?, todas sus variables, incluyendo su riesgo y su exposición al cambio climático. Eso está generando un cambio y va a generar un cambio súper importante. Así que yo creo que esos son tremendos aportes. Y también quiero destacar como un tremendo aporte el marco teórico, donde dice, mire, aquí el riesgo climático es la unión, la conjunción de ciertos requisitos como la amenaza climática, la vulnerabilidad, la exposición, los trata, desarrolla los conceptos, y todo eso me parece súper positivo. Tengo algunos comentarios, tal vez un poco más de esos comentarios que a lo mejor, como decía Valentina, uno puede tomar nota para ver si es posible mejorar. El primero es que dice el paso 1, es que tiene que determinar lo que tiene que hacer un consultor, que aquí hay gran cantidad de consultores, ¿no es cierto? El paso 1 es decir, el proyecto corresponde a un sector vulnerable. Y lo que dice la guía es, son sectores vulnerables: silvoagropecuario, pesca, acuicultura, energía, infraestructura, turismo, minería, biodiversidad, salud, zonas costeras, recursos hídricos, ciudades y transporte. A mí me parece que, vale, esta no es una crítica muy de fondo, en verdad, pero cuando uno hace enumeraciones que engloban todo en la práctica, a veces es bueno priorizar. Y en este caso, me parece mi primer comentario, tal vez un poco negativo, es que aquí no se prioriza, simplemente se señala todo, ¿no? Me costaría encontrar algún proyecto que no forme parte de este listado. Pero hasta ahí todo bien. Pero sí tengo dos comentarios un poquito más de fondo. El primero es que, bueno, esta es una guía, tiene esa ventaja de que ayuda, de que colabora, ¿no es cierto?, de que orienta, pero no es una normativa. La ley marco de cambio climático tiene 12 reglamentos ordenados, digamos. O sea, el Ejecutivo tiene que dictar 12 reglamentos en cada uno de los distintos temas. En algunos tiene un año, que no falta mucho para que se cumpla un año. Entonces, me parece que es importante que haya guías, pero más importante es que se avance con los reglamentos. Y el tema más de fondo, me parece a mí, es que esta guía no distingue entre estudios y declaraciones de impacto ambiental. Es la misma guía para estudios y declaraciones de impacto ambiental, y eso no puede ser, porque el nivel de complejidad de un proyecto es muy distinto si es un estudio o una declaración. Si ustedes se fijan, la guía es exactamente la misma guía para todo tipo de proyectos, y la única distinción se hace en la página penúltima y última, creo que es la 72 y la 73, donde están las tablas. Y eso no está bien, porque para un consultor que está enfrentando un proyecto pequeño, no podemos tener el mismo nivel de exigencia que para un estudio de impacto ambiental. Pero no solamente no ayuda todo lo que debiera ayudar en términos metodológicos, al unir estudios y declaraciones con la misma metodología, sino porque tampoco está bien jurídicamente. Porque la ley marco de cambio climático modifica la ley de bases del medio ambiente solamente en relación a los estudios, solamente en relación al contenido de los estudios de impacto ambiental. Y esto es re importante ser súper claro en esta cuestión. Esto no es una tesis, no es una interpretación, no es una hipótesis, es leer la ley. Se modifica el contenido en el artículo 12, letra D, para los estudios, y no se modifica el artículo 12 bis, que señala el contenido de las declaraciones. Esto no es que a alguien se le pasó, son los dos artículos que vienen uno a continuación del otro. Entonces, no podemos, si se modifica la ley para los estudios y no para las declaraciones, no podemos establecer la misma exigencia para todos. Sería útil tener una distinción. Más aún, tiene mayor importancia porque lo que hace obligatorio, no digo que a futuro no sean obligatorias las declaraciones de impacto ambiental, incorporar las variables de cambio climático. Ojalá que sea, además que yo quiero que sí sea, obviamente todos queremos que sea un instrumento potente. Pero la forma y la obligación radica en el artículo 40, que es el mismo que mostró la directora, que señala que los proyectos deben someterse, dice, lo voy a leer si lo puedo, dice, los proyectos o actividades que se someten a evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley considerarán la variable de cambio climático
los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento respectivo. Esta norma es el artículo 40 de la Ley Marco de Cambio Climático, es la única sobre la cual uno puede basar que las declaraciones también se hagan cargo de la variable de cambio climático. En otras palabras, la ley no dice nada respecto a las declaraciones en materia de cambio climático, solo para los estudios. Y la norma en la cual sí habría esta obligación es el artículo 40, que se supedita, digamos, se sujeta al reglamento respectivo. El reglamento respectivo todavía no existe, no se ha modificado, tampoco sustantivamente, digamos, el reglamento existente no dice nada, obviamente, no dice nada la ley, no dice nada el reglamento, hay que dictar ese reglamento y entonces estará vigente el artículo 40, entonces estará vigente la obligación de que las declaraciones de impacto ambiental incorporen esta variable. Entonces este tema es re importante como lo podrán entender, ¿no es cierto? Hoy día el artículo 40 no está vigente y no es una cosa interpretable, además el artículo 4º transitorio de la Ley Marco de Cambio Climático dice que esta norma todavía no está vigente. En resumen, solo existe la exigencia hoy día para los estudios de impacto ambiental, no para las declaraciones. Si algún consultor lo quiere agregar, me parece perfecto, pero no va a ser posible defender en algún tribunal un rechazo sobre esta base. Esto es importante porque ya ha habido algunos, yo por lo menos revisé uno que se produjo en la región de Aysén, que es una salmonera, y como fundamento dice, se rechaza la admisibilidad, porque no cumple con la guía. Eso no resiste análisis en ningún tribunal del mundo, obviamente, porque es una guía, y porque tienes que citar una norma. Y en ese caso, al menos la Dirección Regional de Aysén fue honesta y no citó ninguna norma porque no existe ninguna norma para citar. En resumen, y yo no quiero que sea así, o sea, yo quiero que la protección de la institucionalidad en materia de cambio climático sea fuerte, no sea débil, que no se pueda revertir una decisión del CEA en un tribunal. En resumen, me parece que es importante que la guía sea modificada para que se establezca las diferencias respecto de los estudios y las declaraciones. Hay normas de contenido mínimo respecto a los estudios, no de las declaraciones, por lo tanto no debiera ser la misma guía para ambos. Y en segundo lugar, se requiere que se dicte el reglamento o que se modifique el reglamento del CEIA, ¿no es cierto?, incorporando la variable de cambio climático, si no el artículo 40 no está vigente y por lo tanto todo esto no está vigente y sirve como un approach, un precalentamiento, pero no está vigente. Y en tercer lugar, obviamente tenemos que evitar resoluciones que sean débiles. Esta salmonera, yo no sé si habrá presentado algún recurso, pienso que no, pero obviamente ese rechazo a la admisibilidad no pasa ningún tribunal del mundo. Entonces, nosotros lo que queremos es que las resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental sean sólidas, sean contundentes y no sean fácilmente reversibles en cualquier tribunal. Muchas gracias, Clemente, por tus comentarios que ha hecho presente. Yo le quiero ofrecer la palabra a Jordana Mese, como fue presentada consultora de We Are One y ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental. Jordana, tiene la palabra y le recuerdo el tiempo para ceñirse a los minutos. Voy a compartir pantalla. A ver. Están viendo todo y no pude poner la otra opción. Ahí sí, ya. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a Pablo, a País Circular. Me invitaron a hablar sobre la guía de cambio climático, que es el tema que a mí más me gusta, cambio climático, por eso es que lo he estudiado, he escrito sobre este tema. Y bueno, ahora voy a empezar, pues, voy a ir directo al grano para poder restringirme a los 7 minutos. ¿Cuáles son los principales comentarios que yo tengo? Yo me quiero referir a 2 aportes importantes que creo que hace la guía, y también a un tema que creo que puede generar un cierto conflicto. También a raíz de lo que expuso recientemente Clemente, creo que ahí yo tengo algunas diferencias con él, las voy a tratar de alcanzar a abordar en el tiempo. ¿Ya? Bueno, primero creo que esta guía es súper relevante, muy importante porque establece ya una cierta certeza que necesitábamos, yo creo, hace rato en cuanto al tema de si evaluábamos o no el cambio climático
climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. A mí en su oportunidad me tocó el primer caso en que se empezó a cuestionar si se evaluaba o no el cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a propósito de la central hidroeléctrica Río Cuervo. En esa oportunidad, en el fondo la argumentación del Servicio de Evaluación Ambiental y la que alegamos en el SEA, era que no procedía a evaluarlo porque la normativa no lo permitía, pero también considerando cuál es el criterio del Servicio de Evaluación Ambiental hacia atrás. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que yo pienso? Efectivamente, el reglamento establece hoy día que los proyectos tienen que ser evaluados en cuanto a sus componentes ambientales en su condición más desfavorable, y tanto para las vías como para los estudios de impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, sí, a mi juicio, podría incorporarse el cambio climático incluso con anterioridad a la ley marco de cambio climático. ¿Cuál es el tema? Que el servicio ya venía funcionando de una determinada forma. ¿Y qué es lo que dice al respecto de la ley? O sea, ¿qué es lo que dice este principio de confianza legítima? Es que cada vez que la administración establece un cambio de criterio, y esto va muy acorde con el principio de igualdad ante la ley, tiene que comunicarlo a los administrados. De esta manera los administrados no se encuentran ante una incerteza. O sea, esta situación de no saber si te van a exigir evaluar el cambio climático o no, no es acorde al principio de confianza legítima, y esto implicaría una vulneración al principio de igualdad ante la ley, porque respecto de algunos titulares se exigiría el cambio climático, o respecto de algunos proyectos y no respecto de otros. Entonces creo que esta guía, al establecer ya una cierta certeza respecto de si lo vamos a considerar, es muy importante en esto. Y sobre todo considerando que ya se venía incluyendo, o sea, exigiendo en la jurisprudencia, como en el primer caso que fue Cerro Colorado, después Bahía Pucón, Central Termoeléctrica Angamos, y bueno, recientemente la directora lo explicó. Por otro lado, me parece un gran aporte la guía en cuanto se hace cargo del impacto que el cambio climático hace o generaría en los derechos humanos. Y nosotros pensamos, o podríamos pensar, que la guía de cambio climático, que el cambio climático influye en el derecho humano al medio ambiente, que es un derecho humano recientemente considerado como derecho humano en Naciones Unidas. Entonces, podríamos creer que solamente está acotado el cambio climático a este derecho humano, pero en realidad también está vinculado a la igualdad ante la ley, al derecho a la vida, al derecho al descanso. Hay un estudio muy reciente de enero de 2023 en España, y que mencionan todos los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que pueden ser vulnerados por el cambio climático. Por ejemplo, el derecho al descanso, porque no se puede dormir bien a causa del aumento de las temperaturas, ya podría ser una vulneración de ese derecho. Incluso se habla del derecho a la tortura en caso de que las personas estén obligadas a vivir en un lugar en que esté afectado gravemente por el cambio climático. Entonces, muy relevante en cuanto a esta guía se viene a hacer cargo de todas las implicancias que tiene el cambio climático en los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es un problema que creo que se podría generar? Es en relación a la distinción de las contingencias y situaciones de riesgo versus impacto ambiental. La guía se establece que se tiene que considerar el cambio climático para ambas cuestiones, lo cual es perfecto, pero lo que puede ocurrir es que no haya claridad en algún caso cuando hay una contingencia, una situación de riesgo, y cuando se trata de un impacto ambiental del proyecto. O sea, mejor dicho, cuando el proyecto tiene que considerar una cierta condición asociada al cambio climático como una condición no de riesgo, sino que asociada al componente ambiental determinado, y que va a determinar que el proyecto deba ejecutarse de una determinada forma. Me explico. Por ejemplo, existe una planta de tratamiento de agua servida y que va a descargar aguas a un cauce. Y esto ocurrió en un caso en el Servicio de Evaluación Ambiental, que ahí en la PPT lo tengo, el caso de la solución sanitaria en el sector Panitao. Y lo que ocurría es que en ese cauce iban a existir periodos de sequía cada cierto tiempo, pero podrían ser solamente 7 días en un periodo de 100 años. Entonces, esta situación se considera una contingencia o la condición más desfavorable. Es importante determinarlo porque las medidas van a ser distintas. O sea, si yo estimo que es una contingencia, entonces, por ejemplo, si se requieren piscinas de acumulación, estas piscinas van a tener que tener cierta capacidad para hacerse cargo de una contingencia.
versus si se trata de una condición más desfavorable del proyecto en el que se va a exigir una mayor capacidad porque el periodo de sequía podría estimarse que puede ser mayor a causa del cambio climático. Entonces, en definitiva, este tipo de situaciones podría generar algún tipo de inconveniente y creo que ahí sería bueno después ir estableciendo ciertos criterios. Por supuesto que las situaciones se evalúan caso a caso, pero creo que algunas directrices podrían ser útiles. En la capacitación hubo algunas directrices, pero creo que no se solucionan o pueden seguir generando dificultades algunos temas como estos. Y por último, con esto ya voy a terminar, la guía no contempla la consideración del cambio climático de un proyecto en relación a la situación global, es decir, cómo los gases de efecto invernadero de un proyecto van a generar una implicancia al cambio climático en términos generales. Esto, la verdad, me parece correcto, no es algo que se deba evaluar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, al menos con la normativa que hoy día tenemos. Si esta normativa cambiara, se requerirían nuevos recursos técnicos, de funcionarios, etc. Pero además me parece que es bastante claro, no por un tema solamente de que a lo mejor sea inabordable hoy por el sistema, por el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también porque la ley, creo, no permite establecerlo, ni en una guía y creo que tampoco en el reglamento. En cuanto, cuando la ley define impacto ambiental, podríamos decir que la influencia de un proyecto en el clima, que es parte de los componentes del medio ambiente en definitiva, sí podríamos entonces decir que el proyecto requiere evaluar su gases de efecto invernadero y su impacto en el medio ambiente, considerando cómo se define impacto ambiental hoy día por la ley 19.300. Pero teniendo dudas al respecto, tenemos que irnos a la historia de la ley. Y la historia de la ley, claramente, esta situación del cambio climático no se encontraba contemplada. Entonces, en definitiva, si el día de mañana, como se hacen en otros países, en Estados Unidos, en Europa, la directiva de hecho de la Unión Europea exige evaluar este tema en un sistema de evaluación de impacto ambiental, si quisiéramos hacerlo, evidentemente se requiere un cambio de ley, un cambio de reglamento. Y por último, quiero, con esto ya 2 minutos, o sea, perdón, menos. Respecto a lo que mencionaba recientemente Clemente en cuanto a que las vías no requieren evaluar el cambio climático, sería contrario a la ley, la verdad yo discrepo en el sentido de que respecto de tanto de las vías como de los estudios, el reglamento exige evaluarlos en su condición más desfavorable. Y dentro de eso hoy día debemos considerar el cambio climático. Y yo creo que si la guía, o sea, si nosotros no tuviésemos esta normativa de la condición más desfavorable, probablemente la guía sería contraria a derecho, pero la guía hoy día tiene su fundamento normativo en esto. Y en este mismo fundamento normativo es que debiésemos considerar el cambio climático tanto en las vías como en los estudios. Esa es mi opinión. Bueno, terminé en mi tiempo, parece. Así es. Gracias, Pablo. No, muchas gracias, Jordana. El honor al tiempo. Si puedes ahí dejar de compartir, perfecto. Le ofrezco de inmediato la palabra a don Andrés Pirasoles. Andrés. Gracias, Pablo. No puedo comenzar sin darle las gracias a don Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente, y en particular a País Circular, que siempre nos está invitando a reflexionar y creando espacios distendidos donde podemos compartir nuestras dudas, nuestras experiencias y poder tratar de ir mejorando la institucionalidad del medio ambiente, en este caso de cambio climático. Así que felicidades, País Circular, y que sigan los éxitos. Por otro lado, quiero también darle las gracias a la dirección ejecutiva del SEA por atreverse a venir acá y a plantear la guía, a defender su trabajo, que es muy importante y que muestra una disponibilidad a la mejora continua. Así que eso quiero reconocerlo. También saludar a mis colegas, en particular a Jordana, que como ella bien dijo, es autora en materia de riesgo y que su libro ha sido una base importante para ir estructurando la institucionalidad del clima, así que felicidades por eso, Jordana, y gracias. Y por supuesto a Clemente, que es un pionero del derecho ambiental en Chile, así que es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Decirles a ambos que comparto sus dudas y me parecen muy relevantes. Y en honor al tiempo, tengo 7 minutos, voy a tratar de hacer 7 puntos, ¿ya? El primer punto, quiero felicitar al SEA
quiero felicitar al Ministerio del Medio Ambiente, a la DGA y a la Senapred en particular, que tuvieron que colaborar para la elaboración de esta guía. Creo que es un esfuerzo muy importante y me parece que no solamente plantean una metodología muy robusta, de las más robustas que se pueden ver en las más de 40 guías que estamos teniendo que aplicar ahora en el SEA, pero además responde, como bien dijo Valentina, y creo que lo mencionó Jordana también, a una situación de crisis en la que estamos como país, que eso es lo relevante para nosotros en las discusiones del SEA, pero también a nivel global. Estamos viendo con mucha preocupación un aumento en la incidencia de eventos extremos en el clima. Lo vimos ahora en el verano con los incendios forestales en Chile, estamos viendo inundaciones ahora en Nueva Zelanda, así que no hay tiempo que perder y me parece que esto es muy oportuno empezar a trabajarlo desde ya. Así que muchas gracias por el trabajo a todas las autoridades que trabajaron en la guía. Además, a mí me da mucha alegría, yo trabajo en este tema desde la ministra María Ignacia Benítez, que en paz descanse, luego trabajé con don Pablo Badenier y después me tocó trabajar con Marcelo Mena en el Ministerio del Medio Ambiente, y esto era un tema que nosotros empujábamos y que de hecho algunos de mis colegas eh, resistían como un asunto casi del super yo, me decían, o de las ideas, y ahora me da mucha alegría que se esté implementando en la carne y en la práctica de la bajada del derecho ambiental, que es básicamente la tramitación de proyectos. En ese sentido quiero hacer mi segundo punto. Creo que la bajada práctica y el vínculo a los instrumentos de gestión del clima es clave. Clemente mencionó algunos. Yo quiero hacer referencia a la Ley Marco de Cambio Climático y a la Contribución Nacional de Cambio Climático, que son los instrumentos que establecen estos 12 sectores que mencionó Clemente, que son los sectores vulnerables al cambio climático, que me parece que son todos prioritarios, así que ahí tengo una primera diferencia con Clemente. Eh, pero creo que eso es un punto muy importante y que debe ser como un verbo, como no un verbo, pero un vector en la actividad que nosotros como consultores vayamos implementando esta guía, ¿ya? El tercer punto que quiero hacer, y relacionado a este anterior, es que hay un enfoque de crisis, hay un enfoque de vulnerabilidad de sectores y de resiliencia, considerando escenarios climáticos. Y esto es súper importante, y es algo que yo leo entre líneas de la guía, que es una guía larga, sin duda mejorable en, por ejemplo, los conectores, o por ejemplo en los verbos rectores que me voy a referir ahora, pero es muy importante que podamos ir integrando los escenarios climáticos donde Chile ya tiene mucha experiencia y que podamos tener ese enfoque de emergencia, ¿ya? Y de crisis. Cuarto, y por esto estoy tan agradecido de este espacio y de la participación de Valentina, este es un tema nuevo para todos. La guía es recién desde enero que está publicada y por lo tanto es una actividad abre caminos, ¿ya? Y por eso tan importante que vayamos mejorándola con el tiempo. Y yo creo que lo más importante es poderle dar certeza jurídica a todo el país y darle claridad a tanto los titulares como los consultores en el alcance de esta guía. Algo de esto mencionó Clemente, más desde una perspectiva jurídica, ¿cierto? Pero el alcance y la aplicabilidad de la guía, porque existen verbos rectores que mencionó Valentina, como por ejemplo recomendación, entre comillas, que no es un verbo, pero recomendar, ¿cierto? Recomendar reportar sobre gases, por ejemplo, o invitación a hacerse cargo de ciertos elementos. Entonces, yo creo que espacios como este, sin duda el reglamento, los 12 reglamentos de la ley marco van a ser muy importantes para robustecer esta claridad, pero creo que es muy importante que como autoridad y como expertos del tema podamos aspirar a que esta cuestión sea totalmente clara y no hayan dobles lecturas sobre el alcance de dónde debemos legalmente aplicar esta guía. Súper importante recordar que el sistema de evaluación de impacto ambiental
no está encargado legalmente de definir límites de emisión, por ejemplo. Esto lo mencionó Clemente, escapa a las atribuciones del Servicio de Evaluación Ambiental, y por lo tanto es muy importante que le metamos segunda y tercera a los reglamentos de la ley marco, robustezcamos, por ejemplo, el impuesto verde, y tratemos de pensar en otros instrumentos que también son acordes a nuestra realidad de país conservador, moderado, progresista en la medida de lo posible, como hemos visto en el último año. Voy a hacer los 3 últimos puntos que son un poquito más críticos, ¿ya? El quinto punto que quiero hacer es, yo he conversado con muchas personas preparándome para este desafío que es compartir escenario con ustedes. En particular he podido hablar sobre todo con consultores y abogados, colegas de la especialidad. Quiero mencionar algunos, como por ejemplo Illanes Consultores, que tienen un equipo que está súper encima del tema, por ejemplo APF Abogados, por mencionar algunos, Teuman. He conversado con bastantes personas de estos equipos, y hay preocupación porque hemos visto en el análisis de la implementación de la guía que el tema de la admisibilidad ha sido un tema complicado. Clemente mencionó uno, hay otros dos. El que menciona Clemente de un proyecto de salmones en Aysén, que fue declarado inadmisible. Hay otro que es de viviendas sociales, que es un tema que le importa mucho a este gobierno, en la Araucanía, y que también fue declarado inadmisible. Y hay otro de acopio de mercancías peligrosas en Valparaíso. Estos tres, con sus diferencias, obviamente, y con justificaciones distintas en cada caso, fueron declarados inadmisibles. Recordemos, como abogados, que la admisibilidad es un aspecto formal y que está dado por la ley base y por el reglamento de la ley de medio ambiente. Entonces, como bien dijo Clemente, acá hay un tema que apretar las tuercas, entregar mayor claridad, y tal vez ver si es que en lugar de admisibilidad podemos ver otras soluciones, eh, como por ejemplo el IRE, cuando hay falta de información relevante o esencial, y que es una oportunidad de mejora continua para los titulares y no tanto una sanción que podría ser resistida, como dijo Clemente, en tribunales, ¿ya? Ahora, yo soy de la idea de que es mucho más costo efectivo aplicar la guía que llegar hasta la Corte Suprema. Aquí no hay duda al respecto. O sea, si nos sale caro aplicar la guía, imagínense lo caro que nos va a llegar a costar llegar hasta la Corte Suprema para defender o no un proyecto, o la necesidad de aplicar una guía o una norma blanda, digamos. El sexto punto que quiero hacer, creo que es súper importante el uso del ARCLIM. Ahora, es una herramienta, para mí, que soy abogado, gigante. Hay más de 12, son 12 los sectores que están ahí. Como dije antes, dicen relación con la ley marco de cambio climático y con la Contribución Nacional. El enfoque ahí es vulnerabilidad, entonces creo que está muy bien, pero mi recomendación es revisar los links del ARCLIM y tratar de mejorarlos, porque hay algunos que fallan. Esto es como súper pedestre, pero es algo que quería comentar. Y por último, una duda también jurídica sobre los planes a los que hace referencia la guía, y que nosotros como consultores, titulares, abogados, tenemos que mirar al momento de aplicar la guía. La legislación dice que estos planes deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica. ¿Qué pasa con los que no han sido evaluados de forma estratégica y ambiental, o no han sido sometidos a la evaluación ambiental estratégica? Va a haber una marcha blanca, va a haber eh, una distinción entre los que se aprobaron antes de la publicación del dictamen que aprobó la guía. Esas son mis dudas. De nuevo, gracias, y espero que podamos seguir conversando de este tema. Estoy a su disposición.
No, muchísimas gracias a ti, André, y por supuesto a los tres comentaristas después de la exposición de la directora. Y antes de darle la palabra a la directora, sé que hay hartas preguntas, hay hartos interés por lo novedoso, lo importante de el tema. Me han salido temas muy, muy relevantes de cómo esto convive con el reglamento de la ley marco de cambio climático, si hay o no hay sectores prioritarios, si podemos diferenciar complejidades entre días y estudios de impacto ambiental, y también varios aquí preguntaron si es posible tener un periodo como de vacancia legal, que se conozca la guía y que en un periodo siguiente esta pueda ser implementada, entre otros. Pero por el formato del seminario, también tengo como el deber de interpretar estas preguntas y poder compartir una pregunta general con los tres comentaristas para después pasar a la directora, a que recoja las observaciones y por supuesto sus palabras finales. Creo que estamos en un proceso de implementación. Llevamos un poquitito más de un mes de conocer la guía. Entonces, yo quiero compartir una pregunta general para los tres comentaristas, que tienen la característica también de su vínculo profesional con titulares, ser parte de los consultores, por lo tanto una bisagra bien importante en el sistema. Entonces yo le quiero preguntar de manera común a los tres, ¿cuáles son los énfasis, las prioridades que ustedes ven para titulares, para consultoras, de hacer un buen uso de esta herramienta en el marco de los proyectos que se diseñan e ingresan en el sistema? Quiero empezar en el orden contrario. Quiero ofrecer la palabra a Andrés, a Jordana y a Clemente para que en 1 o 2 minutos nos puedan decir, bueno, cuál es la prioridad que hay que transmitirle, reitero, a los titulares y a los consultores para hacerlo bien, desde el punto de vista de la forma y del fondo que inspira esta guía. Andrés. Gracias, Pablo. Mira, para ser súper breve, yo creo que es muy importante quitarle el miedo a los titulares, consultores y a todos los expertos que estamos intentando hacer bien la pega en el fondo. Y el miedo siempre se quiebra con el conocimiento, con la información. Creo que es súper importante robustecer la certeza y el alcance de la aplicación de la guía, y creo que es posible hacerlo de manera sencilla. Es súper importante que podamos distinguir entre elementos de adaptación que tienen que ver con riesgo, vulnerabilidad, resiliencia de los ecosistemas, de los proyectos, de las comunidades humanas. Entonces, yo creo que el énfasis está puesto en esto en la guía, pero hay mucho nerviosismo también respecto de los gases, porque ya tenemos otros instrumentos que hacen referencia directa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos una meta de carbono neutralidad al 2050, tenemos ciertos planes sectoriales de mitigación, y como dijo Clemente, como mencionó Valentina, hay reglamentos que están pendientes de publicarse. Entonces, yo creo que si logramos despejar el miedo que hay, el nerviosismo que hay sobre la implementación de la guía, estamos avanzando mucho. Muchísimas gracias, Andrés. Y Jordana, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Bueno, lo primero, aplicar la guía como está en el sentido de tanto para las vías como para los estudios. Eso creo que es algo súper importante. Creo que arriesgarse a no considerar en una declaración de impacto ambiental el cambio climático es como un riesgo muy, muy alto, y sobre todo considerando la jurisprudencia que existe hoy día, la última jurisprudencia, considerando los criterios de la Corte Suprema. Muchas veces incluso se ha interpretado la ley mucho más allá en la Corte Suprema. Entonces, con mayor razón, ahora que está la guía, creo que hay que aplicar el cambio climático para ambos instrumentos. Y por lo demás, considerando que en la situación actual de hoy, si no consideramos el cambio climático en una guía, no vamos a poder descartar los efectos significativos probablemente, por ejemplo, en lo que es recursos hídricos. Entonces, evidentemente que tiene una importancia práctica incluirlo. Y por otro lado, creo que aclarar estas dudas también, como dice, estoy muy de acuerdo con Andrés en el sentido de que hay que ir perdiendo un poco el miedo, y bueno, aclarar también todas las dudas que se tengan con el SEA,
Y ahí yo quiero, bueno, en las reuniones de lobby existen estas oportunidades, están las capacitaciones, etcétera, y ahí también un llamado un poco al servicio de evaluación ambiental en el sentido de que en lo posible se pueda dar un feedback concreto respecto de un proyecto, porque en el fondo a veces se dice el titular tiene que dar por acreditado todo y es su tarea evaluar el proyecto y después se rechaza, pero sería muy importante poder tener un feedback claro antes para poder subsanar, porque la voluntad de los titulares existe muchas veces, pero el problema, y por lo menos en mi caso siempre he visto esa voluntad, y el tema es que existe incerteza de cómo lo hacemos, hay reuniones y a veces no queda claro si lo que se está presentando está bien o no, pero existe la voluntad de hacerlo, entonces ahí yo creo que es una tarea como de ambos lados. Eso, Pablo. Muchísimas gracias, Jordana. También, Clemente, obviamente queremos compartir contigo en esta etapa de implementación de la guía, dónde están los énfasis, qué es lo que hay que se le transmite al titular, al consultor, reitero, para hacerlo bien en forma y fondo en virtud de la guía. Clemente. Yo creo que estamos todos muy preocupados por el tema cambio climático. Si uno mira nuestras emisiones, nuestro balance, no es tan malo porque tenemos una capacidad importante de captura y estamos cerca de los 50 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, si no me equivoco en el gráfico, esto es según la NDC. Salvo el 2017 que duplicamos nuestro balance a 100 millones. ¿Y eso qué pasó en el 2017? Fue el año de los incendios forestales. Entonces es probable que el 2022 también tengamos un pésimo año como país en términos de balance. Porque si bien las emisiones se han mantenido más o menos constantes, nuestra capacidad de captura, que es muy significativa, hay años que se está viendo súper afectado. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande, sistemático y jurídicamente bien hecho. Ahí yo quiero insistir entonces que nosotros tenemos que implementar la ley marco de cambio climático. Hay 12 reglamentos que dictar, tenemos que avanzar en eso. No podemos pensar en que por la base de ciertos principios, interpretaciones, no, tenemos que hacer las cosas bien hechas. El artículo 40 hoy día no es aplicable, no está vigente, se necesita la dictación del reglamento. Hoy día solamente existe normativa para los estudios de impacto ambiental, solo se cambió eso en la ley de bases del medio ambiente, no para las declaraciones, y creo que sería mucho más de ayuda, si bien esta guía tiene un tremendo sustrato metodológico, creo que es súper importante, creo que tiene que avanzar en el foco y sobre todo en dar distinciones para las declaraciones y para los estudios. No hay que ser maximalista. Aquí tenemos 500 consultores que están mirando esto. Y si se encuentran para que cada proyecto pequeño tienen que hacer prácticamente un estudio de impacto ambiental, finalmente vamos a terminar haciendo las cosas mal. Yo creo que necesitamos avanzar bien jurídicamente, que las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental no sean reversibles en tribunal, y también sustantivamente para que realmente logremos avances en materia de cambio climático. Muchísimas gracias, Clemente, y por supuesto queremos cerrar y pedirle su intervención a la directora, que expuso latamente en sus 8 pasos sustantivos la guía. Yo he recibido los comentarios acá de nuestros invitados y también en el chat. También en el chat hay varias opiniones, se arman ahí sus micro debates, pero le ofrezco la palabra, directora. Muchas gracias, Pablo, y agradezco profundamente los comentarios de Clemente, Jordana y Andrés. Y también estoy viendo la enorme cantidad de preguntas y comentarios que llegan por el chat y que llegan a la vez por la plataforma de las preguntas y respuestas. Estamos tomando nota de todo eso, porque para nosotros es muy importante recibir esa retroalimentación. Como decía, Andrés me agradecía por venir acá a defender, y yo quiero decirle que con nuestro deber nomás cumplimos. O sea, aquí no estamos, más que defender nuestro interés aquí, es de dialogar, no nos queda otra, no, es nuestra obligación, en realidad. Nuestra obligación es dialogar, transparentar y escuchar, con mayor razón, ¿no es cierto?, ahora que somos parte de Escazú. Y bueno, por otra parte, también poner esto, y agradezco todos los comentarios recibidos, poner esto en el contexto de la crisis climática y de la emergencia. Como bien ha dicho la ministra Maísa Rojas, no importa dónde se generen las emisiones, nos afectan a todos por igual, y tenemos tan altas
vulnerabilidades. Pero estamos conscientes de las necesidades de dar certeza, y por eso que enfaticé tanto al principio de la exposición. Me quiero referir quizás a algunos de los puntos, porque yo sé que esto es muy amplio, pero por ejemplo en relación con las guías y con los estudios, son los primeros pasos que son comunes a las guías y los estudios de los que mostramos, pero evidentemente hay pasos que corresponden solamente a los estudios cuando hay impacto significativo. No olvidemos que las declaraciones de impacto ambiental son declaraciones juradas, y en eso es necesario hacer el descarte de los impactos significativos, y como vemos en todas las tipologías de proyectos y como ha ido evolucionando el sistema, es necesario hacer el descarte de esos impactos significativos para poder demostrar, ¿no es cierto?, que no es necesario tomar ciertas medidas y que estamos en la vía correcta de evaluación. Lo contrario genera también mucha judicialización. Por lo tanto, en el sistema que tenemos, que es el sistema que tenemos hoy día, y esta no es una conversación sobre lo que nos gustaría tener, digamos, sino que en el contexto de lo que hoy día tenemos, es necesario hacer ese descarte, y mirando también lo que es la jurisprudencia y lo que son los litigios. En relación, esta no es una guía que deba producir la inadmisibilidad de los proyectos. Sabemos que sucedió en un caso, está siempre el derecho al recurso, en un caso en particular, titulares que no quisieron hacer uso de ese recurso, son decisiones de los titulares. Sabemos que siempre se pueden producir diferencias de criterio, y nosotros estamos trabajando para disminuir, ¿no es cierto?, esas diferencias de criterio, ejerciendo esta rectoría técnica que tenemos desde la dirección ejecutiva hacia el servicio y también hacia los otros organismos públicos con competencias ambientales. Acabamos de dictar un instructivo también, quiero decir, la guía es del 13 de enero, la guía de cambio climático es del 13 de enero, pero también recientemente dictamos un instructivo sobre procedimientos, que me interesa también que sea conocido, que tiene que ver con la necesidad de que los OAECA se pronuncien en el marco de sus competencias, y que nosotros vamos a recoger como servicio, ¿no es cierto?, las observaciones de los distintos organismos en función de sus competencias, ejerciendo también nuestra labor, que no es simplemente de buzón, ¿no es cierto?, sino que de rectoría técnica. Nosotros valoramos mucho las palabras, lo que han dicho, lo que han mencionado todos ustedes, ¿no es cierto?, en relación con la disposición en un contexto en que tenemos nuevas normas también en el mercado financiero, en que tenemos otra disposición también de los accionistas y de los titulares de proyectos, porque estamos todos insertos en este contexto de incertidumbre que no la hemos creado nosotros, sino que la ha creado la humanidad, digamos, y por eso que estamos enfrentados al cambio climático y a esta enorme crisis. En ese contexto en que reitero nuestra mayor disposición al diálogo, recojo todos los comentarios que ustedes acá han aportado, y vamos a ir abordando todos estos comentarios en las distintas capacitaciones futuras que tengamos. Entendemos que esto produce cierto estrés, también sabemos que no lo estamos generando nosotros, sino que lo está generando el contexto, pero estamos trabajando para ustedes, tratando de dar las mayores certezas, tratando también de publicar en nuestra página web cuáles son las guías y los criterios que se vienen, recibiendo sus comentarios y haciendo un gran esfuerzo de aumento de los cupos de capacitaciones. Así que están todos bienvenidos a sumarse a todas las capacitaciones que estamos ofreciendo. También funciona la ley de lobby, los recibo a todos, digamos, junto con el gran equipo que tenemos, tanto en la dirección ejecutiva como en las regiones. Así que creo que son tantas quizás las inquietudes que no tendría tiempo de referirme a ellas con más detalle, así que prefiero dejarlo hasta aquí y agradecerles a todos y a todas su atención, y que tengan la seguridad que estamos copiando todas estas preguntas, le estamos sumando a las distintas reacciones porque nos interesa mucho escuchar, y así estamos trabajando. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, directora. Nosotros como País Circular, muy conformes, es parte de nuestra misión de analizar, hacerle seguimiento y generar debate de buena calidad con respecto a instrumentos regulatorios y cómo Chile es un país mucho más sustentable. Así que nosotros como País Circular no me queda más que agradecer a nuestras empresas partner, a Enel, a Banco de Chile, a ISA, a ASA, a Coyahuasi, al Diario Oficial Electrónico, al Centro Tecnológico de Economía Circular y a París Conciencia Celeste, que son
nuestros partners. Así que a Jordana, a Andrés, a Clemente y a la directora Valentina Durán, muchas gracias por acompañarnos. Nuestra invitación es a suscribirse gratuitamente a País Circular, a hacerle seguimiento a estos temas y por supuesto también colaborar con la autoridad en la difusión de los nuevos instrumentos regulatorios y su implementación. Así que a todos y a todas, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.